Vale, perfecto. Pues creo que estamos en directo. Eso creo también, sí. Sí, pues nada, estamos en directo. Bienvenidos a todos y bienvenido, por supuesto, a mi Rick. Estamos aquí. Yo creo que esto es, pues no sé lo que es, pero es la tercera parte o el tercer capítulo de estas reuniones que hacemos entre colegas, que hemos llamado videojuego. Y nada, bienvenido. ¿Qué tal estás, tío? Pues aquí estoy de lujo contigo, como siempre. Sí, a mí también me mola esto que es así, tío. Que sean charlas dinámicas centrándonos en el videojuego y como nos van pasando cosas en la vida y vamos viendo cosas nuevas, pues compartirlo aquí mola bastante. Y yo creo que la gente también se empapa de esto y reflexiona y es lo que mola al final, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, yo también estoy a tope. La verdad que la última vez yo creo que estaba, si no recuerdo mal, a punto de llegar a vacaciones, que yo llego súper apurado. Una de las cosas que quiero empezar ya a planificar mejor es todo el año ya, como tengo como ciclos muy intensos de proyectos, de cosas, de estar como en parte operativa también a nivel familiar. Y necesito como para dar todo al 100%, necesito hacer desconexiones, vacaciones cada 3 meses o así. Parar como 10 días. Además, me doy cuenta que cada vez que paro, que yo no me organizo bien, entonces, ¿qué pasa? Que me come el calendario. Y luego, siempre que hago un parón, es cuando me llegan las mejores ideas, cuando tengo un poco de espacio para pensar y luego produce unos cambios brutales. Entonces, me quiero empezar a planificar que cada 3 meses hacerme 10 días de vacaciones mínimo. Mínimo, mínimo. Y tenerlos ya calendarizado para que ahí no se pueda programar nada. Y yo creo que la última reunión estaba muy quemado porque llevaba un ciclo súper largo, desde prácticamente enero, que no había parado y estaba un poco cansado. Estaba ya con muchas cosas, con muchas ganas de cerrar, de irme al retiro que hacemos en la escuela siempre en verano y ahora estoy con una energía totalmente diferente, con un nuevo ciclo, con un montón de novedades, con un acelerón que ha habido de un montón de proyectos, de cosas y nada, muy contento de estar aquí contigo. Ya ves, tío, qué bueno. Sí, sí, es como súper importante entender los tiempos de las cosas y lo que dices. Yo digamos que estoy en la inversa, tío. Es como si no concibiera lo de las vacaciones. Es decir, es como si constantemente estuviera como en una prueba diaria y combino pues el encontrar momentos para desconectar o para seguir con mis cosas y momentos para seguir conectando con otras. Y es como que, así como tú dices que en la agenda hay una época o unos meses para como darlo todo y trabajar y luego descansar, pues en mi caso es como si todo estuviera ocurriendo cada día, ¿sabes? Y cada día hubiera todas las cosas a la vez. Así que también o sea, está bien verlo así porque realmente hay muchas estrategias y muchas fórmulas de poder desarrollarnos y de poder sacar adelante lo que es el videojuego, la realidad, todo aquello que vamos lanzando, ¿no? Yo creo que es interesante porque estamos en como momentos vitales o viviendo experiencias, o sea, desde el mundo de la conciencia, que es lo importante, desde el mundo de la conciencia y de la introspección, del trabajo interno, estamos viviendo como un dharma o un propósito de vida que pasa por una etapa como muy diferente, muy, no antagónica, pero sí muy diferente, ¿no? En el estilo de vida que estamos asumiendo, cada uno desde nuestra coherencia interna. Y al final lo importante, lo que me doy cuenta y lo que estoy empezando a poner mucha energía, todo funciona por ciclos. Al final lo que llamamos tiempo es falso. O sea, el tiempo simplemente es la sucesión de eventos y que nosotros llamamos tiempo. O es un reloj que va marcando simplemente segundos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues vemos que las cosas cambian, las cosas envejecen o lo que sean, se transforman. Pero lo real no es el tiempo, lo real son los ciclos. Entonces tenemos el ciclo del día, tenemos el ciclo del año, tenemos el ciclo de las estaciones y en nuestra vida también tenemos ciclos. Entonces es súper interesante lo que estabas diciendo, entender cuáles son los ciclos más amplios y los ciclos más pequeños. Tenemos el día, tenemos el mes, tenemos la semana, tenemos el mes, tenemos el año. Entonces nosotros la parte compleja es que sí, tenemos unos ciclos que son dados socialmente o aprendidos socialmente, cultural, tradicionalmente, pero hay otros ciclos que son internos. El más claro que a todo el mundo le sonará son los ritmos circadianos. Pues no tiene nada que ver estar conectado con esos ciclos a no estar conectado con esos ciclos. Y hay un montón de elementos en nuestra vida diaria, de hecho, que nos desconectan de esos ciclos. Por ejemplo, la luz azul, las pantallas, pero eso es solamente un ejemplo. Es súper importante y ahí hay que estar atento a uno mismo, hay que estar conectado con uno mismo y con la intuición para poder leer los ciclos internos, que no están
no están descritos en ningún sitio, sino que uno tiene que estar atento y tiene que aprender a escuchar su cuerpo, su instinto, su intuición. Y esos ciclos están en el día y también están en periodos de trabajo o de desarrollo creativo. Tú, por ejemplo, dices, no, yo ahora mismo no estoy trabajando, cada día para mí es igual ya. Pero en realidad yo utilizo trabajo, que es una palabra muy fea, como servicio creativo, si quieres llamarlo, o como una fase de crear, de exteriorizarte. Para mí eso es el trabajo. Lo que pasa que, bueno, para no explicarlo de esta manera, pues utilizo trabajo que todo el mundo entiende, pero que etimológicamente tiene una raíz súper fea, de hecho, ¿no? Y sería mucho más bonito hablar de servicio creativo. Pasa que no todo el mundo hace un servicio creativo. Hay gente que sí trabaja, que es trabar abajo y que viene de Tripalium, que era un instrumento de tortura que ponían a los animales para mantenerlos en el camino, ¿sabes? Entonces, me refiero a eso y creo que lo interesante es comprender lo de los ciclos. Cogiéndote lo de los ciclos, o sea, tal cual. De hecho, y yéndome al videojuego, porque al final ahí está la clave, yo me he dado cuenta, tío, que realmente esos ciclos, tú decías ahora el año, el día, la semana, el mes, todo esto, ¿no? Que está bien tenerlos porque nos sirven de referencia a todos, ¿no? De esa forma nos podemos comprender también, como lo de trabajo, que podemos comprendernos desde ese concepto que todos conocemos. Pero me he dado cuenta de que en el sentido del videojuego, realmente la vida nos está poniendo a prueba constantemente y lo que he visto es como si, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú estás en una situación en la que tienes que aprender algo, ¿vale? Te pasa algo que es nuevo, vamos a poner que es la primera vez que, yo qué sé, que como yo, ¿no? Pues que viajas a Latinoamérica, como yo he hecho, ¿vale? Claro, ahí hay un territorio por conocer. No me refiero al territorio que puedo recorrer en Latinoamérica, me refiero al territorio interno. Me refiero a que, pues yo nunca he estado en ese lugar y yo tampoco he estado a lo mejor tantos meses en un sitio haciendo lo que estaba haciendo y demás. Esa primera fase, vamos a decirlo así, es como totalmente experimental. Es decir, tú si te estás equivocando o no, en principio no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo haces. Es como todo en la vida. La primera vez que haces algo no te estás equivocando en sí, simplemente estás trasteándolo, probando a ver cómo funciona y ya a partir de ahí cuando experimentas ya puedes ver dónde están los errores, dónde están los aciertos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la vida nos da la oportunidad de aprender cosas y nuestro trabajo es procesarlas y transformarlas en conocimiento, en sabiduría, ¿vale? Eso es el trabajo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, que muchas veces no hacemos. Entonces yo me doy cuenta de que el videojuego consiste en constantemente entender qué te está poniendo la vida en relación a aplicar esos conocimientos. Y es como si de alguna manera, cíclicamente la vida nos dijera, vale, ahora te estoy dando una temporada, un tiempo para que tú aprendas esto, y en otro momento en el futuro te voy a poner una prueba claramente para que demuestres si has sido capaz de aprender esa prueba que te hice, ¿vale? Entonces yo me estoy dando cuenta de que, claro, eso no sucede solo con una cosa. Yo he puesto el ejemplo de Latinoamérica, pero sucede con muchas a la vez y en muchos campos a la vez. Y es como si la vida estuviera esperando al momento adecuado para ponernos el examen para que podamos demostrar si hemos aprendido eso que tuvimos que aprender en algún momento de nuestra vida. Puede ser algo que hicimos hace 10 años, por ejemplo. Y eso es lo que yo estoy observando ahora. Como si la vida me estuviera, pero eso pasa con todos, te está poniendo a prueba en distintos ciclos, está esperando como al momento adecuado para que tú demuestres que estás atento y que eres capaz de aplicarlo. Y, tío, me he dado cuenta de que cuando haces eso, la vida avanza sola. Es decir, si tú vas aprobando exámenes, la vida te va poniendo el siguiente reto y el siguiente reto, el siguiente reto. Y entonces, de repente es el videojuego. De repente pasas de niveles y te das cuenta de que todo fluye y va solo. Y otra cosa que quiero comentar al respecto es que todo empieza a cobrar sentido. Y es como, a mí me ha pasado ahora, tío, que es como, no me preocupo por nada. Es como si de alguna manera yo solo me preocupo, entre comillas, o me ocupo de aprobar los exámenes, ¿sabes? Y sé que tengo la confianza plena y absoluta, porque lo he visto en mi pasado, que si apruebo los exámenes, van a llegar otros y van a ser pues más cañeros o más interesantes, más profundos, más lo que tú quieras, ¿vale? Y ahí está el juego. Entonces, cuando veo estos ciclos, que tú decías ahora lo de los ciclos, y veo que van llegando, estas 2 últimas semanas han sido muy potentes a ese nivel, ¿vale? Porque justo he pisado España después de meses fuera y es como que me han venido varios exámenes de golpe. Ver esto, para mí está siendo transformador y por eso lo comparto. Porque cuando te das cuenta de cómo funciona realmente el videojuego, cambia completamente la percepción de la vida. Mira, es curioso porque yo he estado reflexionando mucho sobre esto mismo, pero aplicado a mi propia vida. Allí lo interesante es que cada uno lo aplique a la suya. Incluso
esto tiene una relación también, estos aprendizajes, con los ciclos. Es decir, hay como microaprendizajes, hay etapas en la vida donde claramente se te está poniendo delante algo para que puedas aprender, para que puedas integrar un conocimiento anterior. Y luego están como los grandes aprendizajes de una vida, que es lo que uno llama conectar con su propósito de vida, que normalmente mantiene una línea, mantiene una tónica. Claro que puede haber cambios y giros en nuestra vida, pero si nosotros abrazamos como esa esencia, esos dones, esos talentos, ese llamado interior, nos vamos a dar cuenta pues que, hostia, la vida de Mami Rick en general tiene como una nota muy clara, la vida de otra persona tiene otra nota muy clara, ¿no? Y pues yo qué sé, uno que a lo mejor se dedica a la música, pues va a tener una serie de experiencias y en tu caso, pues a lo mejor ahora lo podríamos describir como esa vida juego, ese llevar esa experimentación con el juego de la vida a su máxima expresión, ¿no? Soltar todas las cadenas y todos los condicionantes culturales y sociales, ¿no? Y atreverte a vivir, a viajar, lo que sea, a través de cualquier experiencia. En mi caso, yo he estado reflexionando mucho sobre esto porque hay como un gran ciclo en mi vida, que es muy importante, que es exactamente eso que tú dices. Primero, primero como el aprendizaje, la experiencia, y luego la tesis doctoral, la oportunidad de decir, vale, ahora esta experiencia, ¿cómo la has integrado y qué también puedes llevarla a una expresión lo más integradora, lo más coherente posible? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante, que en realidad podemos decir que esas experiencias que nosotros venimos a aprender se llama karma. Es decir, son tus condiciones, son tus circunstancias, es la familia donde naces, es tu infancia, son todos esos elementos en tu entorno que te condicionan y obviamente también todos esos elementos internos, tus características, tu apariencia, que también te condicionan. Son las reglas, el punto de partida. Pero luego la vida te da la oportunidad de trascender eso. El ejemplo general y luego pongo el mío. Oye, es que mira, ¿sabes qué pasa? Que mi padre yo tenía un hermano y mi padre era alcohólico y se emborrachaba y nos zurraba todas las noches. Y debido a eso, pues yo ahora soy un padre ejemplar, porque viví eso y he decidido que mis hijos tengan algo antagónico a eso. Y el otro hermano dice, oye, es que mi padre pues me zurraba tal y yo pues soy alcohólico y zurro a mi mujer y a mi hijo, porque es que mi padre era así. Tenemos los dos ejemplos, es decir, hay una experiencia que hemos vivido que puede ser ese karma, que podemos repetir ese patrón kármico, es decir, hay una tendencia, algo, una inercia en nuestra vida que nos empuja hacia un lugar, o podemos aprender esa lección y tenemos la tesis doctoral que sería, voy a ser un padrazo y voy a actuar muy diferente a lo que mi padre actuó. Bueno, en mi caso, ese ciclo, ¿no? Ese gran ciclo, ese aprendizaje que me está llevando a tomar mucha conciencia de lo que estabas diciendo, de esos aprendizajes, yo tuve una infancia, mi madre me tuvo muy joven. Entonces, yo me imagino, imagínate lo que es ser padre con 17 y 18 años. O sea, eres un niño todavía, ¿no? Bueno, me tuvo súper joven. Además, fue una decisión que ella tomó porque ella le plantearon la posibilidad de abortar. Y ella dijo, no, yo quiero tenerlo y había sido algo que no era buscado ni nada, pero ella tenía como ese llamado de ser madre. Y luego mi padre, pues padre ausente, con 5 años, además se fue a vivir a otro sitio. Bueno, se dieron toda una serie de circunstancias que a mí, para bien o para mal, no digo ni para bien ni para mal, a mí me han moldeado. A mí me ha dado una infancia, me ha dado una serie de experiencias y yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo que yo tengo que ser padre y que tengo que ser padre además de 2 criaturas. Entonces, para mí, el gran reto o el gran miedo de mi vida casi que es ser padre, o ha sido ser padre, ahora ya he sido padre, hace poco acabas de ver a mi hija, ¿no? Y ahí he trascendido muchas cosas porque me he atrevido. Para mí lo más cómodo o mi inercia hubiese sido no ser padre, porque a mí, hostia, me daba miedo, yo qué sé, muchas cosas inconscientes que hacen, y hoy en día es muy fácil no ser padre. Nunca ha sido tan fácil, ¿no? Bueno, yo tenía claro que tenía que ser padre, ¿no? Y al ser padre, me he dado cuenta de cómo he tenido la oportunidad a través de esa experiencia de aceptar ese reto de la vida que yo sentía que era para mí, de poder trascender y de poder sanar un montón de cosas que por mucho que yo, porque estoy en el camino de la sanación, de la conciencia, hubiese querido, no hubiese podido trascender a no ser que fuese a través de la experiencia. Es decir, eso no podía sanarlo a no ser que me atreviese a vivir esa experiencia. Y eso es lo interesante. O sea, yo creo que lo único que nos priva de poder darnos cuenta de esos ciclos y esos aprendizajes y esas pruebas y aprendizajes de la vida son 2 cosas. Estar desconectado de ti mismo o luego incluso estando conectado contigo mismo, el miedo.
porque precisamente esos aprendizajes y esas pruebas de la vida son las cosas que más miedo nos dan. Y yo puedo decirte un montón de ejemplos de gente que dice, no, joder, a mí me encanta ser padre, yo es mi sueño. Hostia, yo sé que tengo que ser padre, pero me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje para mí. Entonces, mucha gente se priva de hacer esos exámenes, ¿no? Que la vida te pone delante para que puedas pasar al siguiente nivel, precisamente por los miedos o por no entender cómo funciona la propia vida, ¿no? Y cómo funcionan los ciclos de la vida. En tus heridas es donde tienes los mayores retos de transformación y de sabiduría. Aquel que puede, y termino con esto, aquel que puede ayudar a las mujeres maltratadas es la mujer que ha sido maltratada y que ha pasado a través de ello y lo ha superado. Aquel que puede ayudar a los drogadictos es el hermano mayor que ha pasado por las drogas, ¿no? Y que puede entender perfectamente eso. Y así con cualquier ejemplo. O sea, tus heridas son tus grandes aprendizajes y si tienes una herida muy importante, no te quepa duda que la vida te va a poner, si tú sigues el camino, en la oportunidad de poder hacer un examen, que a mí me gusta decir, bueno, la tesis doctoral, y vamos a ver qué nota es la que sacas. Totalmente de acuerdo con eso, tío. Muchas veces, o sea, pensamos, yo te escuchaba a ti ahora, ¿no? Y uno a lo mejor aquí podría decir, hostia, y yo tengo entonces que ser padre, o yo tengo entonces que no serlo, o yo tengo entonces que hacer esto, o que hacer esto otro, porque a mí me pasó esto, porque a mí me pasó aquello. Y tú ahora lo has descrito muy bien. En realidad, para mí la cuestión, cuando tomamos este tipo de decisión, que obviamente cuando decides ser padre o cuando sientes que debes ser padre es una decisión potente, porque sabes que va a transformar tu vida. Yo lo que suelo decirle a la gente, que tú también lo has comentado ahora, es que realmente simplemente tenemos que mirar el instante. Es decir, cuando te llega esa oportunidad, no antes, no después, porque si no estaríamos hablando de obsesión o estaríamos hablando de apego a esa idea. Es decir, tú has tenido la oportunidad de ser padre porque has conocido a una chica que te ha permitido ese contexto. Si a lo mejor esa chica, por ejemplo, hubiera dicho, no quiero ser madre, o hubiera tenido algún problema de infertilidad o cualquier cosa así, está claro que ahí no tienes la oportunidad. Pero en tu caso has tenido el contexto y la oportunidad de hacerlo. Es ahí cuando, dentro de ya varios años de relación y se da un poco la casuística, es un poco cuando ahí tenemos que ver ese instante. Decir, vale, lo siento, no lo siento, tiene sentido, no tiene sentido, me da miedo, como decías ahora, me da miedo. Y yo siempre digo, el miedo es un indicador de que ese es el camino. Porque está claro que vivir con miedo es limitante. Entonces, si yo ahora mismo siento esto de ser padre, como te puedo pasar a ti o a otra gente, y pensar en esa idea da miedo, pero a la vez nos conecta por algo, como te podía pasar a ti, está claro que por ahí van los tiros, ¿vale? Porque de alguna manera es lo que te va a permitir, como bien decías, poder trascender ese miedo, ver lo que hay detrás, poder también expandirme, poder desarrollarme y acceder, como comentabas también, a nuevas tesis doctorales, a nuevas pruebas, a nuevos exámenes y demás. Pero muchas veces la gente cae en la influencia como burda, vamos a decirlo así. En plan, no es tan simple como tengo que ser padre o no tengo que ser. Es un tema de irlo sintiendo. Por ejemplo, puede haber alguien que nos esté escuchando y quiera ser padre o quiera ser madre, ¿vale? Pero no está observando que la vida no le pone ese contexto, ¿vale? No está poniéndole a otra persona que también quiera ser padre, que le genere una realidad, que parezca que tiene sentido ser padre, etcétera, etcétera. Y entonces ahí podemos hablar de obsesión. Podemos hablar de esta persona no está leyendo la vida, se está obsesionando con esa idea y está luchando para conseguirlo a toda costa. Como puede ser el caso de gente que entra en estas dinámicas de adopción, por ejemplo, o incluso de tener un perro para sustituir o reemplazar esa idea de momento, o intentar buscar el ser padre o ser madre de una forma de estas que hay hoy en día, ¿no? De vientre de alquiler y cosas de estas. ¿Me explico? Entonces, es muy importante, yo creo que pararnos todos y darnos cuenta de si la vida nos está poniendo ya el examen o no. Entonces, cuando sí te lo pone, cuando te pone esa circunstancia, ahí es cuando uno tiene que estar muy fino. Y yo pienso que antes de ese momento uno simplemente tiene que seguir trabajando con lo que le va pasando en la vida en ese instante. Que no tiene nada que ver. En muchas ocasiones, lo que te va a llevar a ser padre es haber pasado las pruebas anteriores también, que seguramente muchas de ellas no tienen nada que ver. Que tienen que ver a lo mejor en tu caso con centrarte, con desarrollar tu propósito con conciencia, o con hacer vídeos que a lo mejor te da vergüenza hacerlos antes y luego ya no te da vergüenza. Entonces son pruebas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que si las vas pasando te llevan a darte a ti mismo la oportunidad de aceptar ese camino de ser padre. Yo creo que la pregunta, fíjate que ahí parece casi un juego de palabras, pero la pregunta muchas veces no es, tú tienes una idea, ¿no? La pregunta no es si la vida me está planteando esta posibilidad o no, porque ya está condicionada esa pregunta. La pregunta es,
qué me está poniendo delante la vida ahora. No qué quiero, sino Sí, sí. analizar simplemente desde el momento presente tu vida, mirar alrededor y si haces ese ejercicio, vas a tener muy clara las pruebas que te está presentando la vida, porque muchas veces uno ya va con un sesgo, va con un condicionamiento. Tiene claro A, B y C y entonces hace las preguntas, pero que ya están condicionadas, tienen truco y te estás perdiendo un montón de aspectos que igual no estás contemplando y precisamente ahí es donde tú estás disociándote, donde tú estás desde hace mucho tiempo ya dejando de lado esa parte, esa faceta de tu vida, porque es precisamente la que te produce dolor. Es precisamente ahí donde está el gran cambio, la gran transformación. Entonces el ejercicio es muy sencillo. Es en este momento presente, ¿qué es lo que la vida me está poniendo delante? Te van a venir 2, 3 cosas o una cosa muy, muy fácilmente. Es imposible que no te venga. Bien, eso que te venga es lo primero que tienes que resolver. Cuanto más, digamos que cuanto más retraso llevas, ¿no? En el ponerte al día de la vida, vas a tener una perspectiva más limitada también. Igual ves como algo que es, joder, es que resulta que estoy súper enfadado y no sé por qué. O resulta que estoy cagado de miedo, que estoy preocupado por cualquier cosa y no sé por qué es. Bueno, se te está poniendo esa emoción, que es lo que pasa muchas veces, y eso es lo que te tienes que hacer cargo ahora. Pero a medida que tú vas avanzando, te vas poniendo al día, vas aprobando esos exámenes más preliminares, vas a ver claramente qué área de tu vida es la importante, dónde está el gran aprendizaje que tú has venido, ¿no? a resolver en esta vida y entender que sí, todas las áreas de nuestra vida son importantes, tenemos que encontrar un equilibrio en todas las áreas, pero precisamente hacíamos referencia a los ciclos. En la vida no nos pide que nos centremos en todas las áreas de nuestra vida en todo momento. Siempre nos está poniendo algo como prioritario. Todo es importante, pero siempre hay algo que es más prioritario. Sin duda. O sea, es tal cual. De hecho, la gracia para mí es, y es una cosa que estoy experimentando, es llevarlo a la mayor profundidad posible. Es decir, lo hablábamos antes con lo de los ciclos. Para llegar al presente, no es simplemente, muchas veces pensamos, llegar al presente, ¿qué significa? Pues pararme ahora, a respirar, a observar, ¿no? Y a concentrarme en lo que está ocurriendo ahora. Y es verdad, en parte es verdad. Pero claro, si yo mi mente está funcionando constantemente fuera del presente, por mucho que yo ahora consigo centrarme, me centraré unos minutos. Cuando terminen esos minutos en los que estoy haciendo como fuerza para centrarme en el presente, mi mente se volverá a ir a otro sitio, ¿vale? Entonces, precisamente, personalmente estoy intentando llegar al presente desde constantemente entender estos ciclos, entender qué me pide la vida en este momento y demás. Y voy a poner un ejemplo que va a parecer absurdo, pero cuando esto lo llevas constantemente a la práctica, ¡guau! Funciona increíble. Que es esta mañana, ¿vale? Yo esta mañana me he despertado y entonces me he puesto a pasear por el piso en el que estoy, que es un piso nuevo para mí, porque llevo unos días aquí, ¿vale? Entonces, he sentido que el camino correcto, el mejor camino posible, no era seguir en el piso, ¿vale? Entonces, he sentido como, yo a veces como que paseo, ¿vale? Por el sitio, por la mañana, no miro el móvil, no miro nada y simplemente me paseo por el lugar e intento como ir despertando mi mente y ir haciendo que suba energía. Y entonces, en ese momento he sentido intuitivamente, claramente, que quedarme aquí, la media hora, 40 minutos que preveía que necesitaba para arrancar mi mente, no era la mejor opción. Entonces, intuitivamente, fíjate, he caído en que ahora mismo tengo un coche alquiler. Claro, llevo 8 meses sin tener coche, porque he estado por Latinoamérica y no tenía esa opción. Tenía la opción de salir a pasear por la calle, pero si la calle a lo mejor no era atractiva, prefería quedarme en mi casa. ¿Me explico? Entonces, esta mañana he caído en eso. He dicho, claro, el camino correcto creo que está en coger el coche y en irme a algún lado. Y entonces, a partir de esa idea intuitiva de coger el coche, me ha empezado a hacer la propuesta mental que era, cojo el coche, me voy a este pueblo que está a 15 minutos, conozco ahí una cafetería que tiene una terraza, que me gusta, que me conecta. Además de camino, me gusta mucho ir en coche porque vas viendo el paisaje y demás, y todo el trayecto y todo ese movimiento me va a dar una serie de informaciones y de datos que me van a venir mejor que simplemente quedarme en mi casa. Pues he hecho eso. He cogido, me he vestido, me he cogido el coche, me he ido para ese sitio y he hecho todo ese proceso. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos muy sensibilizados con esto, al rato, cuando hemos terminado, nos damos cuenta de que la energía que tenemos horas después es mejor, está mejor estabilizada y es más equilibrada que la que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho todo eso. Entonces, claro, esto en campos tan sutiles muchas veces no nos damos cuenta, porque si te fijas, si esto lo llevas a la sociedad, la mayoría de gente es que no tiene ni tiempo, está tan ocupada en tantas cosas que ni se puede plantear otra opción. Pero cuando experimentas lo que yo puedo estar experimentando, tú te das cuenta de que cada uno de estos detalles
va de algún modo generando lo que te va a venir. Y vas atrayendo realidades que, como decíamos antes, van a ponerte a prueba de una manera concreta y vas a estar más preparado para poder pasar esas pruebas y seguir evolucionando en la realidad. Entonces, fíjate, ese ejemplo nos lleva hasta el punto, a mis ojos, de darnos cuenta de que el juego es constante. O sea, el videojuego es constante. En todo momento hay una opción mejor que otra y ser capaces de elegirla nos permite de algún modo ir construyendo nuestra vida desde ahí. Y cuando nos cerramos a esas opciones, es cuando, como decías un poco ahora, hace que nos obsesionemos o nos enfoquemos solo en 2, 3 cosas en total cuando la vida nos las está poniendo. La vida nos está transmitiendo un mensaje que no es el que tenemos en la mente. Y si no somos capaces de entender esa conexión con la realidad, es imposible que lleguemos a conectar. Hablabas antes de propósito. Para mí, propósito es llegar a esto. ¿Sabes? Si yo no puedo conectar con lo que va ocurriendo y bailar con la vida, de poco me servirá creer que tengo un propósito si no sé dónde ponerlo, ¿sabes? Entonces hay que buscar ese fluir, esa conexión y yo es una cosa que estoy experimentando claramente estos meses y me está flipando, ¿eh? Porque veo claramente como esta tontería que he comentado esta mañana influye. Y otras que he hecho en el han influido. Y todo influye. Y nunca había pensado que fuera tan sutil. Es sutil. Y es así. Lo que pasa que es un tema de ir poco a poco. No te puedes enfocar en algo tan sutil tan rápido si no estás preparado. Es poco a poco ir llegando. Son como dos capas de la realidad, ¿no? Está el mundo externo, el mundo objetivo que vemos y el mundo subjetivo interno. Muchas veces el sueño o el vivir desconectado de la realidad es vivir solamente observando el mundo externo. Eso le pasa a mucha gente, ¿no? Pero claro, vivir solamente en tu mundo interno te desconecta también de la vida, el poder conectar con los demás. Entonces aquí hay esas dos dimensiones, las podríamos reducir a una forma muy práctica, una fórmula muy práctica que sería el cómo y el qué. Hay mucha gente que está en el qué, en el qué, en el qué, en el qué. Cuando tú actúas desde el qué, sin primero pararte a sentir el cómo, entonces actúas sin alma, actúas sin propósito, que para mí son términos totalmente intercambiables. Entonces no es lo que haces, sino cómo lo haces. Ahí es donde está la clave. Y se trata primero de conectar con el cómo y el desde dónde. Y luego el qué. Entonces, muchas veces la vida es tan demandante y nos lleva a una rutina tan abrasadora que nos desconectamos del cómo porque creemos falsamente que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y que hay que ir resolviendo los diferentes qués que se nos van presentando. Y eso nos acaba desconectando. Podemos estar años, décadas viviendo desde ahí. Y entonces, claro, luego tenemos dificultades para conectar con algo tan básico y tan genuino que es cómo estoy o desde dónde estoy haciendo esto, ¿no? Ahí es donde empieza a suceder la magia. Ahí es donde empieza uno a conectar con todo esto que estábamos comentando, ¿no? Y con esa intuición. Entonces, bueno, hay un punto también intermedio que dirá mucha gente, no, claro, pero es que tú, Mami Rick, estás viajando por ahí y estás como sin trabajo, entre comillas, ¿no? Y vale, bueno, eso es una opción que tú has tomado que te da mucha libertad para poder experimentar y para poder tomar mucha conciencia del cómo. Y en cada momento estar conectado con eso para el qué vas a hacer. Pero también se puede encontrar ese equilibrio dentro de una vida que a lo mejor es más urbana, vamos a decir, o más dentro de lo que son los estándares de la sociedad, ¿no? En la que vivimos, pero es fundamental. Lo que no puede ser es que solamente vivas desde un lugar o desde el otro. Si vives solamente desde el cómo, bueno, sí puede ser una vida totalmente introspectiva, monástica, donde te retires de la sociedad y vivas ahí. Y puede ser muy interesante para una vida. Pero si actúas solamente desde el qué, entonces te conviertes en un autómata, te conviertes en una inteligencia artificial, en un cuerpo humano. Sí, totalmente. Respecto a lo que decías, a mí me parecen ambos importantes, ¿eh? El qué y el cómo. O sea, ambos tienen ese punto, el qué nos sirve para profundizar mucho en el por qué, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué siento? No, me sirve para decir, vale, ¿desde dónde lo siento? ¿No? ¿Qué pretendo con este querer o con este sentir o con esta dirección? ¿De dónde sale? ¿No? Porque no es lo mismo que salga de mis miedos, como decías antes, que de mi profundidad esencial, de mi espiritualidad, ¿no? Entonces, esa diferencia, ese discernimiento hay que hacerlo. Y luego, como bien decías, el cómo es fundamental, porque a veces pensamos que una vez tenemos el qué, ya es como, bueno, hay que hacerlo y ya está. No, el cómo, para mí el cómo es el arte. O sea, es como la manera auténtica que uno tiene de hacer las cosas. O sea, no es la hacer una... conciencia, es el arte, Sí, es la conciencia, es la parte creativa. totalmente. Respecto a lo otro, digamos que yo tengo claro que si puedo estar experimentando esto que experimento es porque he aprobado muchos exámenes antes. Es decir, tengo la sensación,
Y aquí tengo una lectura muy, muy amplia de esto, que la he estado trabajando estas últimas semanas. Es decir, no somos conscientes muchas veces por no saber tomar distancia de para qué estamos aquí, de cuál es el sentido de esto. Y ese sentido de la vida y de esta experiencia pues va variando a lo largo del tiempo. A medida que somos más sabios podemos ver más profundidad, ¿no? Yo personalmente he entendido, o al menos en este momento entiendo, que la función básica, o sea, el por qué estoy aquí es vivir. Y ese vivir me lo estoy llevando a otro sitio que es evolucionar. O sea, me estoy dando cuenta de que la finalidad de mi existencia, de la de todos, es evolucionar. Vivir, evolucionar. Digamos que vivir sería la forma de evolucionar conectando con lo que soy, que es la mejor posible. ¿Vale? Porque si yo consigo evolucionar conectando conmigo, de alguna manera disfrutaré de todo lo que vaya haciendo. Por lo tanto, es la forma más agradable, más adecuada de evolucionar. Pero en el fondo, lo que busca esta experiencia en términos globales es evolucionar. Y si te fijas, lo que está ocurriendo en el mundo es que mucha gente está dejando de evolucionar por sí misma para que evolucione la sociedad. Fíjate como muchas veces hay mucha gente que dices, quiere aportar algo de valor al mundo, quiere aportar algo de utilidad al mundo, quiere que la gente, quiere ayudar al mundo, ¿no? Típica frase que puede darte cualquier persona. Pero esa persona está centrándose en evolucionar ella misma, ¿vale? Porque yo esto lo veo mucho, es como, quiero ayudar al mundo, quiero ganarme la vida, quiero tal, pero vale, pero tú te estás centrando en lo que tú puedes hacer para evolucionar tú y ya luego ya verás cómo aportarle al mundo. Porque lo que está pasando es que se está reteniendo mucha gente, está dejando de evolucionar mucha gente y por lo tanto está empezando a enfermar mucha gente, ¿vale? Para que evolucione el mundo. Y el mundo lo que está ocurriendo, si te fijas, es que está evolucionando demasiado deprisa. Lo que es la sociedad, lo que es la tecnología, lo que es incluso la economía, en muy poco tiempo está evolucionando muy deprisa. Y los seres humanos no están siendo capaces de ir a la misma velocidad. No sé si has visto, yo estoy empapándome de vídeos de inteligencia artificial y veo claramente que en 1 o 2 años aquí va a haber una revolución en cuanto a eso brutal y veo claramente que los seres humanos no están preparados. O sea, la mayoría de mentes que veo en la humanidad van a estar obsoletas respecto a la inteligencia artificial. O sea, fíjate que el problema no va a ser no trabajar, porque vamos a poder vivir sin trabajar muchos y los que quieran, sino que el problema va a ser qué hago con mi mente si no la llevo a trabajar. Porque claro, como mucha gente convierte su vida en trabajo constante y creer que es el trabajo constante, ¿no? Soy médico, por lo tanto me dedico a la medicina y solo sé hacer eso, ¿vale? Cuando tenga demasiado tiempo no va a saber qué hacer con ese tiempo. Y mucha gente va a colapsar. Entonces estoy entendiendo claramente como que la finalidad es esa evolución y de alguna manera cuando yo me centro en simplemente evolucionar, todo funciona, ¿vale? Y encuentro el propósito solo, conecto solo y como te decía antes, la vida me lleva a una realidad como la que yo puedo tener ahora en la que yo puedo seguir evolucionando a mi nivel. Y eso significa tener tiempo y eso significa tener herramientas fuera y eso significa que vaya viendo las cosas que tengo que ver dentro para poder seguirlas poniendo en práctica. Una de las cosas que comentabas ahora es que, fíjate, yo la semana pasada tuve un retiro, ¿vale? Y yo, claro, aún por lo que he ido viviendo en estos retiros o los que he hecho en años anteriores, llevo cosas preparadas, ¿vale? Son 7 días, estoy en una isla y siempre he llevado cosas preparadas, en plan, el viernes podemos hacer esto, el sábado podemos hacer esto, el domingo esto, ¿vale? Y tengo en cuenta, pues, espacios para charlar, espacios para instruir un poco, espacios para divertirnos y espacios para descansar, ¿vale? Lo que me ha pasado es que no ha tenido sentido. Me ha pasado que realmente fui con cosas preparadas y no tuvieron sentido. Porque los 7 días todo se dio de forma natural. Se dio de forma natural las charlas, se dio de forma natural los descansos, se dio de forma natural la diversión, se dio de forma natural el coger el coche o la furgoneta que teníamos y movernos por la isla. Y es lo que yo me estoy dando cuenta, Andika, tío. Es como, ya no es trabajar, es simplemente siendo uno mismo y aportando valor, vas consiguiendo que la economía te llegue para poder hacer lo que tienes que hacer. Y esto es una cosa que yo estoy experimentando. Yo hace muchos años que no me preocupo del dinero. Y me doy cuenta y digo, pero siempre termino teniendo dinero. O sea, siempre tengo dinero para lo que necesito. No me centro en el dinero, pero lo tengo, ¿sabes? La realidad es que luego me lo puedo permitir. Y entonces me doy cuenta de que el objetivo es conseguir precisamente seguir viviendo y que ese seguir viviendo siga nutriéndote. O sea, yo no busco ayudar a la gente. Yo no busco, ven aquí, venga, te voy a dar un servicio y ya está. Yo no busco eso de algún modo. Simplemente busco ser. Y siendo aporto. Y aportando puedo seguir haciendo esto. O sea, me parece como la lectura, ¿sabes?
Y hay que entenderla, porque si no, uno que está muy metido, como decías antes, en el trabajo del día a día, de la rutina, de tal, se va a pensar que esto es así de fácil y no es fácil. Es que tiene que trabajarse internamente para que la vida le lleve a una realidad distinta. Y eso desde fases muy densas es muy complicado, tú lo sabes esto. Si estás muy metido en la Matrix, salir de ahí a nivel psicológico es muy complicado, tienes que instruirte porque si no te vas a estrellar constantemente. Al final es como todo. O sea, yo creo que cada vez que planteamos un tema, hay un punto medio que es una cosa y es la otra. No es una cosa o la otra, ¿no? Y muchas veces esa mente dualista o esa mente racional, analítica y concreta desde la que se actúa, siempre como disecciona, separa y divide, ¿no? Categoriza. O sea, hay una frase de Churchill que últimamente he repetido un par de veces porque se ha dado el contexto. Dice, salió a dar un discurso y dice, llevo toda la semana preparándome para improvisar en este momento. Tal Y es cual. tal cual. Tú no puedes plantearte decir, oye, resulta que yo no me preparo. ¿Qué es prepararte? Prepararte es estar conectado contigo, es trabajarte a ti mismo, es estar en ese proceso evolutivo, es educarte. Educarte significa sacar lo mejor de ti, no adquirir información, sino constantemente mejorándote, trabajándote, siendo más auténtico. Eso es prepararte. Cuando tú haces ese ejercicio, a mí me pasa cada vez que voy a dar un curso, o sobre todo cuando hago retiros, que son como espacios más... No hay que dar un temario, ¿no? Que la gente tiene una expectativa de un temario en concreto, que yo tengo que llegar allí y tengo que sentir la energía del grupo. Me Total. preparo alguna cosa, por si acaso, pero voy con la idea de no utilizarlo, decir, vale, tengo este recurso aquí, porque me hace falta, para tener una estructura, pero luego llego allí, conecto con la energía del momento y lo que sale no tiene nada que ver con lo que había preparado. Ahí es donde está la magia, ahí es precisamente un ejercicio práctico de conectarte con el momento presente, de conectarte con la energía colectiva que se está generando ahí, que dependiendo quién esté en la sala, quién no esté, y cuáles sean las necesidades que nosotros no vamos a captar conscientemente, se va a mover para un lado o se va a mover para otro. Ahí es donde tú generas una energía en ese espacio o en ese espacio psíquico, ¿no? Colectivo, que es genuina y que todo el mundo la siente como que es para él, ¿no? Como es que te puede llevar a esa sensación de magia, si quieres, también muchas veces. Cuando vas con algo preparado, eso no se va a dar nunca, porque es algo que no corresponde con el molde del momento presente, ¿no? Y eso tú no lo puedes prever. Lo que pasa que es verdad que eso, a no ser que lo hayas vivido ya varias veces, puede dar un poco de vértigo al principio, ¿no? El dejarte fluir siempre con lo que hay en ese momento presente, pero cuando te dejas fluir es donde te das cuenta de que surge lo mejor que hay en ti, o surgen siempre, si es una charla, por ejemplo, pues siempre va a surgir como esa energía donde sientes que lo que estás aportando tiene mucha más calidad que la información en sí mismo, o esa sinergia que se pueden dar entre dos personas también, ¿no? Entonces es tal cual. O sea, se nota mucho cuando trabajas con grupos o cuando diriges alguna actividad de este tipo, pero no es más que una muestra de cómo funciona la vida. Nada, sin duda, totalmente. En función de la energía grupal que haya, de cada persona que haya, van a salirte unas palabras u otras, va a salirte un tema u otro, va a salirte una forma de decirlo u otro. Claro, si vamos con la idea de hablar de algo muy en concreto, imagínate que hemos memorizado un texto, ¿vale? Claro, el no centrarte en lo que hay, de alguna manera te limita mucho la experiencia. ¿Por qué? Porque al final te importa un pito quien esté. Lo que te importa es decir exactamente lo que has preparado y memorizado. Entonces ahí, claro, no te estás sabiendo adaptar, no estás sabiendo jugar con la intuición, no estás sabiendo jugar con el fluir, con el sentir. Y obviamente en esos casos está claro. Pero claro, a mí en el pasado, cuando yo hice estos retiros de fin de semana en 2021, por ahí en momentos de pandemia, ¿vale? Yo me acuerdo que hacía los retiros en una masía ahí en Cataluña y nos juntábamos 14 o así, 12, 14, 15, ¿vale? Gente así. Y me pasaba que decía, es que si yo voy y lo fluyo directamente, hay gente que se me desconecta. Me daba cuenta, digo, yo llevo un plan de viernes, llegar allí, como la gente está encerrada en su casa o ha estado mucho tiempo encerrada en su casa, coño, pues con que hablemos y se den charlas interesantes naturalmente ya debe ser válido, ¿vale? Porque al final era de viernes a domingo. Entonces era como, viernes llegamos, nos conocemos, sábado hacemos un poquito de caminata, charlamos todo el día, el domingo nos vamos, ¿no? Pero me daba cuenta, tío, de que dentro del grupo de 14, 3, 4, 5 personas se me desconectaban. En plan, el resto sí entraban en conversaciones apasionadas y todo fluía, pero habían 3 o 4 o 5 que como que venían a que les dijeras lo que tenían que hacer,
¿vale? Vamos a decirlo así. Y eso me generó como cierta inseguridad al respecto de eso. Dije, claro, si yo voy a estos eventos sin llevar nada preparado, como que luego tengo la sensación de que no satisfago a la gente que viene, ¿sabes? Es como que no llegan a alcanzar eso que pretendía. Y ahí es cuando intenté como estructurarlos un poco más. Pero claro, ahora me doy cuenta de que en esa época atraía mucha gente que venía por el tema este de la pandemia y no venía por lo que yo soy en esencia. Entonces esa gente de alguna manera no conectaba conmigo como puede conectar ahora la gente conmigo. Y entonces a lo mejor ahora hago eventos que vienen 7 personas u 8, pero técnicamente ese evento es mucho mejor. Porque me doy cuenta, digo, claro, la gente que viene está mucho más conectada con lo que yo soy en esencia. Y entonces todo se da de una manera más limpia. Y así como uno podría pensar, es mejor ese evento que hice hace 3 años, porque, no sé, venía más gente y tal, como que me daba cuenta ahora de decir, bueno, no, pero este evento a nivel de aprendizaje a mí me ha dado muchísimo más, porque he podido llegar a lugares en conversaciones que no hubiera podido llegar en esos eventos anteriores. Entonces, no sé, de algún modo me estoy centrando como mucho en eso, en entender muy bien qué me pide cada instante, en entender muy bien cómo utilizar el cómo, ¿no? Que decías, cómo utilizar la sabiduría para poder desarrollarlo. Y como te decía al principio, he entendido, tío, y eso para mí es brutal, que constantemente lo que busca en nuestro organismo, la biología, la vida, es evolución. Incluso hablabas antes de sanación. Sanación es una parte de evolución. Es decir, el cuerpo busca sanar para seguir evolucionando, porque si no sana no puede evolucionar, porque enferma. Entonces, todo lo que hace nuestro organismo es intentar constantemente evolucionar, incluso tener hijos, es otra forma de evolucionar. Es como, en cierta edad, dejo mis genes para otro ser que van a hacer para que ese siga con el testigo de lo que yo he ido haciendo. Y tú como padre, por ejemplo, lo has podido ver, lo estás viendo. Tú has tenido una hija, que es como cedo mis genes y mi energía a esa hija junto con otra persona. Y desde la posición de padre, voy a tratar de que ese ser pueda recoger mis genes y evolucionar en mejores condiciones de las que yo tuve. Y eso es una evolución como especie, si te fijas, tanto para ti a nivel interno como para ese ser a nivel interno, como especie, ¿vale? Entonces, para mí esto es muy rico, tío. El entender que buscamos o el cuerpo busca evolucionar. Y que mucha gente cuando se aferra mucho al apego de las cosas está evitando, está intentando retardar esa evolución. Y retardar la evolución significa enfermar. Y esto es lo que vemos en el mundo de hoy. Todo va muy rápido, la gente va muy lenta y va a enfermar mucho. ¿Por qué? Porque no se está pudiendo adaptar a la velocidad de los tiempos. Y es una cosa que debe no preocuparnos, pero sí que debe hacernos reflexionar, porque se vienen unos tiempos que yo veo que va a ir acelerado todo de cojones. Y el que no esté preparado lo va a pasar muy mal. Y soltar, o sea, ya que voy a seguir por ahí con la expresión que has utilizado, ¿no? De coger como velocidad para ir a la velocidad de los tiempos. O sea, uno de los impedimentos o de los obstáculos más grandes que tiene la evolución es el retener. Es el apego a lo que has logrado, a lo que has conseguido, ya sea material, emocional o mental. Eso ha sido tu meta de evolución en el pasado. Pero en el momento que tú estandarizas eso, dices, vale, yo ya he logrado esto, estás parando la evolución. Siempre necesitas ir un paso más allá. Y eso en ciertos ciclos, durante un ciclo, hay ciertas premisas que van a ser válidas. Y tú vas a ir construyendo sobre eso. Pero todos los ciclos tienen un principio y un final. Y eso lo veo muchísimo. Cuando un ciclo llega a un final, implica dejar atrás todo eso. Y siempre hay que dejar atrás antes de ver lo nuevo. No va a llegar lo nuevo muchas veces, en muchas ocasiones, a veces puede llegar, pero muchas veces no va a llegar hasta que tú no sueltas lo viejo. Y eso puede aplicar a relaciones personales, interpersonales de todo tipo, de pareja, familiares. Eso aplica también a empleos, eso aplica a conocimientos, eso aplica a cualquier tipo de apego, ¿no? Que tengamos. Cuando hablamos de apego, el apego se puede aplicar a cualquiera de las dimensiones del ser humano, incluso a conceptos que puedan parecer muy elevados y muy espirituales. También uno puede tener apegos a esos ideales, a esas visiones. Entonces es fundamental entender también que parte del proceso es ir eliminando, ir soltando lastre. De hecho, ahí hay un conocimiento, una sabiduría perenne, un conocimiento ancestral que impregna al final todas las religiones, todas las filosofías. Y si te das cuenta, siempre el primer aspecto de la divinidad no es la creación,
es la destrucción. Eso en el hinduismo se ve muy claro, que el primer aspecto es Shiva, que es el destructor, porque tú no puedes evolucionar a no ser que destruyas. Tienes que, una destrucción creativa, evidentemente, no es una destrucción de voy a romper algo por romperlo, por ir en desarmonía con el proceso evolutivo, sino una destrucción que tiene que ver con destruir las viejas formas para hacer sitio o hacer lugar a las nuevas formas. Socialmente también lo podemos ver. Cuando surgen nuevas ideas de pensamiento, tienen muchísima resistencia al principio, porque hay viejas formas que quieren mantenerse, quieren prevalecer, además han sido organizadas, materializadas como muchas veces instituciones o ideologías, y esas viejas formas entran en pugna con las nuevas. O también pasa en los procesos biológicos, ya que hablabas de biología y del cuerpo. No sé exactamente cuál es la palabra, pero el proceso de cuando nace una nueva célula, esa célula que nace nueva, al final implica la muerte de la anterior, pero hay un momento donde hay una pugna dentro de esa célula antes de que haya una división y de que lo viejo quede atrás, ¿no? Para que lo nuevo pueda seguir evolucionando. Entonces, eso es súper importante. Yo además lo he vivido ahora muy, muy reciente. Lo llevo viviendo desde hace bastante tiempo, una vez tras otra, ¿eh? Y esto, en mi caso, que la parte de emprendimiento y de empresa para mí es un motor de transformación y de evolución súper fuerte, lo he vivido cuando, en el momento que yo he sentido que la empresa llegaba a un final de ciclo y que teníamos que empezar otro ciclo. Esos procesos no es de un momento para otro, sino que son graduales. Un ciclo va decreciendo y otro ciclo tiene que ir naciendo. Eso depende de ti. Si no, la energía va bajando. Tú vas sintiendo cómo eso va quedando sin vida. Eso pasa muchas veces cuando hay, no sé, un gran líder o un gran maestro espiritual que da una enseñanza y esa enseñanza está llena de alma. La gente conecta, pero luego muere y los que continúan con el testigo, al final tú ves esa escuela, esa filosofía al cabo de un tiempo y ves que ya no tiene energía, que ya se ha muerto, porque ya no tiene ese líder que impregne con propósito, con alma, sino que se ha convertido en información, en conocimiento vacío. Pues lo mismo sucede. Entonces, cuando un ciclo empieza a crecer, y en mi caso, ¿no? Otro ha empezado a crecer, eso ha generado un efecto en cadena en el mundo externo. Primero ha surgido a nivel interno, pero luego personas que estaban en ese proyecto y que eran muy importantes, una a una se han ido yendo. Y en ese momento uno dice, hostia, pero ¿cómo se va a ir esta persona que es tan importante? La necesito para que, hostia, he delegado mucha responsabilidad. Y conectando intuitivamente en ese momento, o sea, una absoluta certeza de decir, es súper positivo que esta persona se vaya. No sabes todavía cómo, no sabes quién va a venir y efectivamente luego viene una persona que está súper alineada con esa nueva energía, con esa nueva visión, con aportar unos nuevos valores que esa otra persona no podía aportar, ¿no? Eso no significa que, pues, al final, claro, uno lo ve desde su propia perspectiva, pero esto aplica a todos. Para esa persona, ese cambio de ciclo implica que se abra otro ciclo, evidentemente. No es como que salen de un proyecto, por ejemplo, y esas personas simplemente quedan descartadas, sino que eso es como algo, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Como algo cuántico o algo entrelazado donde cada uno al final está viviendo sus propios ciclos. Pero siempre hay como una coherencia. Ese momento es perfecto, ¿no? Para ti, es perfecto para la otra persona y muchas veces ese apego te impide el tomar esa decisión. Yo hablo empresarialmente, pero cuánta gente que nos vea no podrá conectar a lo mejor con ciertas relaciones o con trabajos. Por ejemplo, ahora que hablas de la inteligencia artificial, o sea, es que toca renovarse. O sea, tu trabajo, olvídate. Seguramente el 80% de los trabajos o te renuevas y empiezas a integrar todo el conocimiento de inteligencia artificial y lo aplicas a tu ámbito, o vas a quedar totalmente descartado. O sea, aplica a todo. Y es súper importante el soltar lastre, el entender los finales de ciclo y ir dejando atrás todo lo que tiene que quedar atrás. No, sin duda. Hoy parece que hablamos del ciclo, ¿eh? O sea, ha salido el tema así sin querer, pero es un temazo, la verdad que sí. Sobre lo de la inteligencia artificial, tío, que me he visto mucha información, es que yo lo que veo es que no es que la gente se vaya a tener que transformar para poder adaptarse a trabajar con eso. Es que eso nos va a quitar el trabajo directamente. O sea, hablabas del 80% ahora. Yo pienso que la clave será cuando ya quite el 10%. Cuando quite el 10 o el 15% del trabajo, eso ya será un efecto dominó que hará que mucha gente se vea muy desubicada. La pregunta para mí es, con este ciclo en el que entramos ahora o que ya llevamos un tiempo de la inteligencia artificial y cómo podemos también adaptarnos a eso, para mí la clave es ¿por qué existe? O sea, ¿por qué ha llegado la inteligencia artificial? ¿Qué sentido tiene? Y para mí, si te fijas, y creo que esta lectura mola bastante, es por la irresponsabilidad que ha habido en cuanto a los seres que habitan el mundo.
Es decir, los seres que habitan el mundo en las últimas décadas han sido tan irresponsables a un nivel interno de desarrollo de su propia vida. O sea, es decir, se han obcecado tanto en hacer lo que les decía el sistema y tan poco en hacer lo que sentían que tenían que hacer, que claro, ¿qué ha hecho? ¿Qué han hecho? Acelerar todo lo que el sistema desea. Y lo que hace 3 décadas era gente trabajando y formando parte del sistema y organizándose para que un país o un sistema económico funcionara de una determinada manera, lo han mejorado tanto en tan poco tiempo que los seres humanos mismos ya no sirven o ya no servirán para que la aceleración o la organización de ese sistema sea en base a seres humanos. Es decir, lo que ha generado el ser humano es, como se ha obcecado tanto en alimentar y retroalimentar a un sistema, ha conseguido que el sistema genere algo mejor que el propio ser humano, que es la inteligencia artificial. O si lo piensas, es como si el sistema hubiera dicho, voy a utilizar la inteligencia humana hasta que la inteligencia humana no sea suficiente y tenga que desarrollar una inteligencia artificial para seguir con este desarrollo y esta evolución del sistema. Entonces, ¿me sigues por ahí? Sí, sí, te sigo. Yo tengo una opinión matizada de lo que estás comentando, pero desarrolla y luego comento. Sí, es como si a nivel espiritual, como el ser humano que ha vivido en estas épocas se ha centrado tan poco en desarrollarse en sí mismo a nivel consciente, ha terminado por generar un desarrollo externo. Y ese desarrollo externo nos va a obligar en el futuro a tener que volver a desarrollarnos internamente. La gente que consiga desarrollarse internamente y que entre en la espiritualidad de lleno va a poder encontrar un sentido, porque además, como digo, vas a poder vivir sin trabajar, pero hay mucha otra gente que va a quedar obsoleta, que no va a poder dar ese paso, que no va a poder entender qué hacer en este mundo de inteligencia artificial, que estamos hablando de que en 5 años, a mis ojos, el mundo va a cambiar muchísimo a ese nivel. Entonces, es verdad que mucha gente se va a quedar en un limbo, vamos a decirlo así. Y esto tiene todo el sentido con la reducción de población y con todo lo que parece que viene dándose en el mundo en los últimos años. Ya no solo directamente a través de cosas de organizaciones médicas y tal, sino a nivel de que cada vez se tienen menos hijos y que cada vez de alguna manera parece que los seres humanos también están menos interesados en eso. No sé, Para, me gustaba mucho esa lectura a nivel cíclico. para mí hay varias cosas aquí, lo que has comentado es un tema súper amplio. Lo Sí. primero, yo lo veo como algo súper positivo, o sea, eso que vaya por delante. Para mí, hay varias ideas que quiero estructurarla. Para mí, la primera es que la inteligencia artificial forma parte del desarrollo y el despliegue de la inteligencia divina. Es decir, lo que llamamos evolución es el despliegue de la inteligencia divina. A través del ser humano lo podemos ver como diferentes formas de inteligencia. Hay una inteligencia instintiva, es la inteligencia del cuerpo. Hay una inteligencia emocional, hay una inteligencia racional, una inteligencia intelectual y luego hay una inteligencia intuitiva. Cada una son diferentes formas de inteligencia o una evolución de la inteligencia que va desde lo más instintivo y material hacia lo divino, que conecta con la intuición. Para mí, esa inteligencia artificial no lo veo como algo separado de ese proceso, sino que entiendo precisamente que para que el ser humano pueda liberarse y desplegar todo su potencial en la inteligencia divina o intuitiva o creativa, tiene que poder liberarse de muchas de las funciones más primarias, más racionales. Entonces, la inteligencia artificial va a descartar a muchos seres humanos porque es infinitamente mejor que un ser humano que opera solamente desde su mente racional y analítica. Pero un ser humano que no esté operando desde esa mente, su sentido y su propósito de vida es totalmente diferente. Entonces, no le preocupa para nada el hecho de que aparezca una inteligencia artificial porque entiende que el significado de la vida es otro. Lo hablábamos antes, ¿no? Evolución. ¿Qué puede haber más maravilloso que disponer de tiempo para poder desplegar tu creatividad, tus dones, para poder vivir la vida simplemente y desapegarte de ese concepto que ha sido tan importante en nuestra sociedad como es el trabajo? El trabajo dignifica. Bueno, depende de qué trabajo. Hay trabajos que pueden dignificar a un ser humano y para otro puede ser totalmente denigrante. Depende de la conciencia que está operando en el trabajo. ¿Ese trabajo es adecuado para tu nivel de conciencia? Si es adecuado y te permite, es un reto que te permite desarrollarte y evolucionar, dignifica. Pero si es algo repetitivo, mecánico, que tú ya has trascendido y que podrías estar utilizando tu energía para otra cosa mucho más constructiva, entonces denigra. Entonces yo creo que la inteligencia artificial viene a liberar al ser humano de muchas tareas que evolutivamente ya está preparado y va a estar cada vez más preparado para poder trascender. Pero es verdad que por el camino, en todos los ciclos, hablábamos antes, hay un proceso de destrucción creativa.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que vamos a ver en nuestra generación? La destrucción de la sociedad en muchos niveles, la destrucción de muchas vidas humanas que no tienen esa capacidad de seguir ese flujo evolutivo, pero eso no es como algo catastrófico, eso forma parte de la naturaleza. Cada año en la naturaleza lo vemos, como los árboles, la vegetación se destruye, como se cae todo, para luego volver a florecer. Claro, ¿qué pasa? Que un año nos parece corto. Oye, mira, estamos en invierno, pero de aquí a unos meses llega la primavera. No te preocupes. Cuando lo vemos desde una perspectiva de una vida, sobre todo si estamos muy limitados a una mente una vez más racional, intelectual, materialista, pues es dramático, porque solamente tengo esta vida, entre comillas. Entonces, para mí, todo este tema de la inteligencia artificial, y termino con esta idea, es algo que forma parte del proceso evolutivo de esta humanidad. Como cualquier herramienta muy poderosa siempre tiene dos caras, se puede utilizar para el bien o para el mal, pero eso depende de la conciencia del ser humano, no la herramienta en sí mismo. Es decir, además la inteligencia artificial aprende del ser humano. Entonces puede adquirir todas las virtudes del ser humano, todos los vicios. Bueno, vamos a ver cómo se programan. Pero si te das cuenta, esta es la última idea, la evolución del ser humano en gran medida se puede medir en la cantidad de información que es capaz de procesar. Un ser humano que procesa muy poca información evoluciona muy poco. Y un ser humano que procesa y integra mucha información evoluciona mucho más rápido. Entonces, el ser humano cuando hablamos de humanidad, es una entidad colectiva que no nace y muere con un ser humano, sino que va legando ese conocimiento adquirido. Hablabas antes de ser padre, ¿no? Y cómo legas todo eso. No solamente es el cuerpo, sino la educación que tú le das, los aprendizajes que tú has tenido. Entonces, inicialmente la humanidad evolucionaba a través de la transmisión oral. Y esto lo vemos en todas las tribus, civilizaciones antiguas. Había una transmisión oral. Y te puedes ir a algunos pueblos y ves cómo los sabios todavía te cuentan las historias que les contaron a ellos, a su vez le contaron a ellos, de cuáles son sus orígenes. Pero luego empieza a aparecer la escritura y se pueden escribir en piedras, por ejemplo. Luego empieza a aparecer una escritura que se puede escribir en papel y ahí aparecen ya los libros, donde un ser humano puede sintetizar toda su experiencia de vida en un libro y transmitírselo a otra persona y puede, como Matrix, más o menos conectarse y adquirir todo el conocimiento que tenga la capacidad de digerir de otro ser humano que le ha llevado décadas o toda una vida. Claro, eso era algo muy, no estaba al alcance de cualquier persona, era algo muy elitista porque era algo que tenía mucho valor, pero luego aparece la imprenta. Entonces la información empieza a circular y fíjate lo que supone tener libros. ¿Cuántas de las cosas que tú has aprendido y que te han ayudado a evolucionar no vienen de los libros? Totalmente. Es increíble. Sí, Pero luego, además de eso, aparece ya el telegrama, aparece la radio y vemos que cada vez estamos diciendo que todo evoluciona más rápido. Para mí hay un paralelismo entre la transmisión de información y la evolución cada vez más acelerada. ¿Y qué estamos viendo ahora? Estamos viendo, bueno, como primero aparece la tele y luego aparece Internet. Estamos todavía en esa fase donde estamos en los inicios de lo que implica la transformación colectiva y de conciencia de la humanidad a través de Internet. Y como parte de Internet, ¿qué pasa? Que surgen las inteligencias artificiales, que en realidad existen desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué ahora están explotando? Porque pueden ser alimentadas con todo el conocimiento colectivo de Internet. Es decir, tú puedes coger una inteligencia artificial con ordenadores cuánticos o superpotentes y puedes introducirle todo el conocimiento que hay en Internet en una inteligencia artificial en cuestión de unos años. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, es como una evolución natural para mí de Internet y que cada vez, evidentemente, da mucho vértigo porque se está acelerando más el proceso evolutivo, pero porque cada vez está circulando mucha más información y los impactos que nosotros tenemos en un año equivalen a lo que se tenía hace 100 años en toda una vida. Entonces, eso es lo que llamamos en realidad conciencia global o conciencia colectiva. Para mí eso forma parte de un despliegue de lo que es un plan evolutivo, porque ¿qué es Dios si no es unidad, ¿no? Todos somos uno. ¿Y cómo la humanidad puede empezar a experimentar esa conciencia de unidad? A través de algo que se tiene que materializar externamente, que es Internet. Aunque evidentemente también se materializa internamente, que es la conexión de conciencia o álmica o telepática, que también está en juego, aunque no se vea y aunque para muchas personas igual no forme parte de su paradigma. Entonces, bueno, para mí todo este tema de la inteligencia artificial es muy interesante, pero me gustaría transmitir como esas 3 o 4 ideas que creo que explican muy bien lo que tenemos por delante. Nada, sin duda.
Sí, mi visión también es positiva y va por ahí, pero sí, o sea, va totalmente por ahí, pero es verdad que a la vez va a generar en mucha... Yo veo claramente como hay muchos seres humanos en este mundo que a nivel evolutivo lo tienen jodido. Por ejemplo, mientras hablaba, pensaba, cuando hubo la pandemia, ¿vale? Y cuando estuvimos en 2020, mucha gente se tuvo que quedar en casa, ¿no? Y eso significó parar la maquinaria de su vida. Es decir, eso significó más tiempo libre. Simplemente pues tenía que estar en casa, pero más tiempo libre para hacer lo que quisiera dentro de casa, ¿vale? Claro, yo lo veo como cuánta gente lo supo aprovechar de manera positiva, cuánta gente supo decir, mira, pues voy a aprovechar para escribir que nunca escribo, o para ver películas que nunca veo, o para, yo qué sé, meditar que nunca medito. Y cuánta gente vio multiplicados sus vicios durante esas fechas. Es decir, bebía más alcohol, fumaba más, tomaba más ansiolíticos, o yo qué sé, o no sé, tenía que tener más sexo porque si no, no sacaba esas químicas del cuerpo, ¿no? Pues lo veo un poco igual con la inteligencia artificial. Es como que va a haber mucha gente que va a aprovechar muy bien eso y va a decir, bueno, pues tengo más tiempo, tengo más posibilidades, voy a ver qué hago con ellas, que claro, sería nuestro caso, porque gente como tú, como yo, que intentamos estar actualizados constantemente, vamos a abrazar todo esto para ver qué posibilidades nos da, entonces tiene sentido, como tuvo sentido en esa época que comento, pero fíjate que va a haber muchísima gente, yo diría que más de la que se va a poder adaptar, ¿vale? Que no va a poder. O sea, realmente yo veo como que las mentes humanas va a haber una gran masa que van a quedar súper obsoletas. Y yo no lo veo como algo malo, ¿eh? Como decías tú, es positivo. Lo veo como una limpieza, como un nuevo ciclo, como una nueva historia. Es Pero que va a ser mejor es vivir. inherente al estado de conciencia de la humanidad. O sea, hace 500 años, ¿cuáles debían ser las condiciones de vida para la mayoría de seres humanos aquí en Europa, sin irte más lejos? Entonces, Total, al final, es que la naturaleza funciona así. total, Un árbol que da frutas, esas frutas caen al suelo y no todas germinan. Germina un total. pequeño porcentaje. Yo Muy este bien. verano estuve, ¿dónde estuve de vacaciones? Ya no me acuerdo. Estuve México. En México, y allí hay muchas playas que están como protegidas porque van las tortugas a poner los huevos y tienen todo el ciclo migratorio. ¿Y cuántos de esos huevos llegan a ser tortugas adultas? Pues ponen centenares, pero unos se los comen, otros se quedan por el camino y al final un pequeño porcentaje, un 3, un 4%, llegan a ser tortugas adultas. Entonces, con la humanidad no es algo ajeno a la naturaleza y es No, no, exactamente igual. totalmente. A eso iba un poco, al darnos cuenta, es decir, hablábamos al principio también por cómo cerrar ese ciclo, de la tesis doctoral del videojuego, de que cada uno individualmente tiene sus ciclos, sus pruebas, sus exámenes, su aprendizaje, su tiempo de Claro, aprendizaje y exacto. su tiempo de aprobar el examen. Pues a nivel colectivo nos viene otra muy gorda que es esta. Esta es como la tesis doctoral a nivel global, humanidad, que es la 100%, sí. inteligencia artificial. Y mola bastante verlo así, como que de alguna manera algunos están trabajando ya desde hace mucho tiempo para poder adaptarse a eso, pero otros no se lo están viendo venir y eso es como un tsunami. O sea, esto va a empezar a afectar a gente que no se lo ve venir porque va a poder reemplazar su trabajo y a esa persona le van a decir, mire, usted tiene una paguita a lo mejor, pero se va a ir a su casa porque usted ya tiene 45, 50, 55 años y a lo mejor no se puede adaptar a otra cosa o a lo mejor no hay trabajo para usted. Claro, esa persona va a ser de las que se queda en su casa bebiendo más alcohol o fumando más, o va a ser de las que empieza a buscar en YouTube vídeos de espiritualidad y va a... Depende de su conciencia. Total. Esa es Depende la... de su conciencia. Entonces, va a dar el resultado que su conciencia, el fruto que su conciencia esté preparado para dar. Entonces, eso no es bueno ni malo. ¿Qué es mejor, un árbol adulto o un árbol Sí, más joven? Pues el sí, adulto da fruto. El joven no, pero no es mejor ni peor, simplemente está en una etapa de madurez diferente. Es verdad que puede ser muy dramático si tú lo analizas como desde un punto de vista, una vez más, materialista, donde nosotros pues venimos aquí, nacemos, morimos, desaparecemos. Pero si tú lo ves desde una perspectiva álmica, donde estamos en un proceso evolutivo que requiere de muchas encarnaciones, pues, pues es natural y no pasa nada. Claro, totalmente. depende mucho del paradigma desde donde se analice. Yo creo que la gente que está muy jodida, sobre todo es aquella que no tenga la capacidad de prepararse y que tenga una mentalidad o un estado de conciencia que todavía sea muy materialista. Pues en esta encarnación se van a ver aparentemente perjudicados, pero cuando hablamos de evolución, a mí también me gustaría matizar una cosa. Siempre hay evolución. Es verdad que la evolución puede ser acelerada enormemente, siempre no hay evolución. Lo que quiero decir es que
aun cuando no hay conciencia para abrazar ese proceso y acelerarlo autoconscientemente, también hay evolución. Lo que pasa es que es una evolución que viene dada por la propia experiencia, no tanto por la capacidad reflexiva de la experiencia. Entonces, en una vida de muchas experiencias con muy poca capacidad reflexiva, la evolución es muy lenta. En una vida donde hay mucha capacidad reflexiva, en pocos años la evolución es muy grande. Entonces, también aquellos que parece que no evolucionan y que los encuentras al cabo de 30, 40 años, ¿no? Y que están en el mismo punto, o almas, vamos a decir, gente con muy poco desarrollo conciencial, muy adultas, pues también están haciendo su proceso. También sí que es verdad que hay un riesgo ahí en todo esto del sistema, que es donde yo creo que hay un gran riesgo, que es el transhumanismo y que es la robotización de los seres humanos, porque eso sí que parece ser, ¿no? Que va a dejar muy relegada el alma, y tenemos pues muchas historias distópicas en series de televisión, en películas, de lo que puede pasar. Ahí sí que creo que hay un riesgo, pero incluso ahí también dependerá de la conciencia, porque yo tengo muy claro que yo no me voy a meter ningún chip, yo tengo muy claro que yo no me voy a pinchar según qué cosas. Antes me matan. Claro, Entonces, al final siempre es la conciencia la que marca el tipo de experiencia que tú vas a tener. Pero, por ejemplo, esto que acabas de decir ahora, claro, ¿por qué gente como tú y yo, porque ahí pensamos igual, ¿no? No vamos a entrar a eso. A mis ojos, es porque para mí el reto es que como biología humana yo sea capaz de estar a ese nivel. Es decir, no Claro, voy a meter un exacto. chip porque no quiero necesitar algo externo para poder yo mantenerme en la evolución que me va a exigir el mundo. Entonces, yo lo hablaba esto con el Apple Watch, por ejemplo, que esto lo hago a modo de risa un poco por Instagram, pero a veces lo comento. Digo, claro, el Apple Watch, a mis ojos y respetando a todo el mundo, es como de alguna manera ya estar abierto a que haya un ordenador en tu muñeca que sustituya tu mente. ¿No? Porque al final, como ahí guardas un montón de información, a la que eso vaya mejorando, va a terminar teniendo más uso de procesamiento el iWatch que tu mente. Porque vas a decir, bueno, si me lo guarda el iWatch, ¿para qué lo voy a registrar aquí? Como el número de teléfono. Si el iWatch me guarda el número de teléfono de la gente, ¿para qué lo voy a memorizar? Entonces es como un principio de estos chips que comentas. Para mí el reto humano es cómo yo soy capaz de ir evolucionando para que la inteligencia artificial de algún modo no sea más inteligente que yo, entre comillas. O más sabia. Me gusta más aquí meter la palabra sabia. Que no sea más sabia que yo. Porque a la inteligencia artificial le va a costar ser sabia. O sea, tener mucha información y procesarla no le va a costar, pero ser sabia sí le va a costar, porque no puede experimentar la vida como nosotros, en tantos grados y en tantas dimensiones. Entonces, por eso ¿Me yo... dejas matizar una cosa muy Sí. breve y continúas? Si le cuesta o no, dependerá. La inteligencia artificial, por lo menos la que conocemos ahora, otra cosa es si llega a un punto de singularidad donde desarrolla autoconciencia, y yo creo que esto lo veo complicado. La inteligencia artificial lo que hace es emular el comportamiento humano. Entonces, la inteligencia artificial puede ser sabia si es educada y es programada por seres humanos sabios, o se le introduce información sabia. Va a poder emular esa sabiduría. Pero depende, o sea, la inteligencia artificial no hace nada, por lo menos actualmente, no hace nada que no provenga del ser humano. Y luego ahí hay una cuestión muy interesante. Con esto termino y continúa. El punto interesante con la inteligencia artificial es cuando empiece a crear cosas y a inventar cosas que los seres humanos todavía no han creado y han investigado. ¿Por qué? Porque va a tener una capacidad con, vamos a decir, la programación del estado de conciencia de la humanidad actual. La inteligencia artificial es como, ok, esta es la conciencia humana y ahora lo que quiero es que proceses toda esta información que al ser humano le llevaría una vida en cuestión de un año. Ahí es donde vamos a ver cosas impresionantes, yo creo. No sé cuánto va a tardar, pero es cuando la inteligencia artificial empieza a dar descubrimientos, empieza a dar soluciones. ¿Eso es sabiduría o no es sabiduría? Claro, ahí está. O sea, estoy muy de acuerdo con eso que dices, ¿eh? O sea, es que nos viene una época que bien vista es apasionante. O sea, mis ojos, yo, con todo lo que me he empapado, me he puesto hasta un poco cachondo porque he dicho, joder, es que es verdad que ya está aquí, tío. Ya está aquí y cuando uno se mete a ver canales y ver gente que sabe de esto, flipas. O sea, es súper interesante. Y es lo que dices, para mí eso no es, o sea, para mí la sabiduría exige conocer la vida. Y una inteligencia artificial es muy difícil que pueda conocer la vida en todos sus grados y dimensiones desde cómo está funcionando ahora mismo. Si tú a mí me dices, mira, esa inteligencia artificial va a ir con la robótica y van a ver como androides o robots súper inteligentes que van a poder experimentar la vida. Te voy a decir, claro, pueden alcanzar cierto nivel de sabiduría, sí, pero a la vez, si te fijas,
no han tenido un desarrollo, una maduración como la que hemos tenido nosotros a nivel biológico. O sea, en nuestras células hay una evolución en cuanto a la vida tan larga y tan densa y tan compleja, que eso la robótica y en sí, lo que sería esa inteligencia artificial, no ha tenido tiempo para adquirirlo, ¿sabes? No Mira, tiene yo creo piel, que no tiene células como mi nosotros. pronóstico es que la inteligencia artificial va a ser, no me cabe duda, va a ser mucho más inteligente y va a ser mejor en todos los aspectos que el ser humano, que se mantenga humano. Ahora, el punto es que el ser humano es un proyecto de algo, que todavía no es. Es como una semilla que está en proceso de desarrollo. Si el ser humano avanza hacia su divinidad, entonces la inteligencia artificial ocupará su lugar. Pero si tú comparas a la inteligencia artificial con lo que sería un estándar de inteligencia humana materialista, va a ser Claro, infinitamente mejor. Entonces, claro, el componente ahí es el componente intuitivo o de inteligencia divina, llámalo como quieras. En eso el ser humano potencialmente es mucho mejor, pero está en un proceso de desplegar todo eso. Entonces, totalmente. ahí es donde está el juego, pero la parte interesante de la inteligencia artificial es que, joder, puede ser una liberación, otra cosa es cómo se utilice, pero no puede ser, es que es la herramienta que está destinada a liberar al ser humano de todas las tareas repetitivas y de todas las formas de esclavitud modernas, que no entendemos como esclavitud, pero que son formas de esclavitud, es decir, Sí, sí, que lo tener va. que vender tu tiempo, es decir, tener que vender tu vida para cosas que no resuenan contigo. Potencialmente la inteligencia artificial ha venido para eso. Otra cosa es cuánto tiempo va a tardar en cumplir con su función. O si Claro, se va a utilizar para esclavizarnos más, claro. o sea, si hay muchas funciones repetitivas hoy en día, y corta cuando quieras, que has dicho tal, y cuando veas que ya tal, 4 ¿vale? minutos, hace Vale. este comentario final y cortamos. Claro, es lo que hemos hablado una vez, que hay muchas mentes que no han podido ir a la velocidad a la que va el mundo, y estas tareas repetitivas las necesitan en su evolución. Si Claro. viene una máquina o una inteligencia a quitárselas, en realidad estas mentes no están preparadas. Y entonces es lo que hemos comentado una vez, que van a entrar a la robotización, a meterse un chip o a entrar en una realidad virtual y pasarse horas y horas y horas en esa realidad virtual. O sea, va a haber mucha gente que tiene eso. O sea, como todo que tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero sí, o sea, volviendo a lo de antes, que es lo que me parece más guapo, yo estoy sintiendo, por ejemplo, en mi camino y en mi desarrollo, que lo que estoy haciendo tiene todo el sentido. Esto, porque yo voy tomando decisiones. Y yo ahora, como te decía, vengo de Sudamérica, ahora estoy en Tenerife y me voy para otro continente, ahora la semana que viene, ¿vale? Pero yo me pregunto, ¿por qué la vida me lleva a esto? O sea, es decir, yo no estoy racionalmente decidiendo irme a ese continente. Yo estoy aplicando mis herramientas y mi conocimiento a la realidad y la realidad me va moviendo, ¿vale? ¿Por qué la vida quiere esto de mí? Y mi respuesta es esa, o sea, mi respuesta es que ya me está preparando para poder adaptarme a todo. Por eso yo paso de un continente a otro continente y luego a otro continente. Es la mejor forma de que mi mente se adapte a todo y a cualquier circunstancia. Por eso siento que tiene sentido. Entonces, como digo, creo que lo que va a tener más valor en el futuro va a ser la sabiduría. Fíjate, que parece la gran olvidada en esta época. Porque tú hoy, primero, te cuesta encontrar muchísimo a un sabio de verdad y a la gente no le interesa la sabiduría. ¿Sabes? Le interesa cómo hacerse millonaria o cómo encontrar su media naranja o cómo pagarse una hipoteca, pero no le interesa la sabiduría. Y creo que la sabiduría va a tener un valor muy grande en el futuro, porque va a ser la única manera de distinguirse de esa inteligencia artificial que lo va a poder hacer todo mejor que tú. Menos eso, ¿eh? O sea, tengo la sensación de que todo menos Mira, eso. ni siquiera creo que sea importante distinguirse hasta cierto punto de la inteligencia artificial. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad que tiene el ser humano de extraer aprendizajes de la vida, más allá de lo que juzga como bueno, malo, placentero, doloroso. Eso es la síntesis de la sabiduría y eso es un proceso constante donde vas a adquirir más sabiduría. Da igual, el sentido de la vida es eso, es crecer, es evolucionar. Volvemos a ese punto que hablábamos al inicio. Entonces, no hace falta buscar más allá, no hace falta compararse con la inteligencia artificial. Lo único que hace falta es tener un móvil correcto en la vida, tener una filosofía de vida que esté alineado con el motivo por el que estamos aquí, que puede ser muy diferente para cada uno de nosotros en el sentido concreto de cómo te expresas creativamente, pero que es el mismo para todos. Entonces, aquí se trata de venir a evolucionar y a experimentar la vida. Esa es la clave. La inteligencia artificial no te puede quitar eso, solo tú puedes quitártelo. O Sin solo duda. tener las ideas erróneas
respecto a la vida puede quitártelo. Sí, Entonces, no hay tal cosa como competencia, solamente uno se puede poner en esa tesitura o solamente uno puede entender incorrectamente lo que es el juego de la vida o el motivo que estamos aquí, ¿no? Que es evolucionar. Y es verdad que mucha gente, y a mí me parece algo asombroso cada vez que lo pienso, no tiene eso como el centro de su vida. O por lo menos no una evolución integral, una evolución solamente en un área de la vida específica o en 2 áreas, normalmente más ligadas a los aspectos materiales y emocionales o mentales de adquirir conocimiento. Lo que hace falta es esa dimensión espiritual para que el ser humano esté completo y pueda pasar por la vida dando un fruto que sea significativo y que tenga una trascendencia en el sentido de que te vayas de aquí siendo mejor ser humano y teniendo más sabiduría de la que viniste aquí. Eso es lo único importante, si nos vamos a lo esencial. Claro, eso iba un poco, no es un tema de competir, es un tema del valor. O sea, por ejemplo, a mis ojos, hoy en día la sabiduría tiene poco valor, ¿vale? Tiene poco, Así sí. como miramos un poquito, ¿no? Tú le preguntas a la gente por filosofía, que es lo que más se parece a priori, y la gente se va a Grecia, que estamos hablando de hace 2500 años, ¿vale? Ya. Entonces es como tú dices, joder, pues si eso es lo que tiene la gente en la mente con lo que se parece a sabiduría, vamos finos, ¿vale? Porque es que realmente está lejísimo. Y es lo que creo, o sea, es lo que siento completamente. Gente como tú y como yo, si seguimos en ese camino de intentar acumular, aglutinar sabiduría, me parece que va a tener muchísimo valor porque, como lo decías ahora, como la inteligencia artificial va muy rápido y va a llegar aquí para como ocupar muchos lugares y mucha gente no está preparada para poder adaptarse a eso, el tener o no sabiduría va a ser diferencial. O sea, si tú tienes sabiduría, significa que te vas a poder adaptar. Si tú no tienes sabiduría, significa que te vas a poder quedar obsoleto. Por ejemplo, sin ir más lejos, para que esto la gente nos entienda, y cerramos ya. La música. Alguien que nace con una voz maravillosa, ¿no? Ya está pasando hoy en día. La música que triunfa no es el que mejor canta o el que mejor toca un instrumento, es el que mejor se adapta a las corrientes musicales que existen ahora mismo, ¿vale? Tú puedes cantar cojonudo, pero ni siquiera poder llegarte a ganar la vida con eso. ¿Por qué? Porque ya te han sustituido, ¿vale? En el pasado, alguien que cantaba bien, en su pueblo cantaba y se ganaba la vida fácil con eso, pero hoy en día no. Y lo que viene ahora es que la música, parte de la música va a ser totalmente de inteligencia artificial, ya lo estamos viendo. Entonces, claro, si hay alguien en el mundo que quiere cantar, pero ve que es imposible porque pasa todo esto, esa persona o tiene sabiduría para entender lo que has dicho tú antes de, oye, pues me tengo que adaptar a la evolución, al vivir y utilizar el canto para otras cosas, sino para ganarme la vida y seguir por ahí, o esa persona se va a quedar en su casa frustrada pensando que es una fracasada y que no sabe qué hacer con esa voz que tiene. Por eso digo, eso va a ser diferencial. El que tú seas capaz de abrazar lo que está pasando y de alguna manera evolucionar al mismo ritmo va a ser diferencial respecto a no hacerlo, ¿sabes? Mira, cierro con la última idea a colación de lo que estás comentando. Mira, el ser humano necesita propósito. La sociedad nos pone un menú para que nosotros elijamos delante, ¿no? Y el propósito que el ser humano elige, a no ser que haya profundizado en su propio propósito, es un trabajo. Si tiene suerte, es un trabajo que le gusta, pero el trabajo ha venido social, culturalmente, a llenar el lugar del propósito. Lo que va a pasar, y esto lo vamos a vivir nosotros en las próximas décadas, o sea, vamos a vivir todo el proceso, el desarrollo de esto, es algo antagónico a la era industrial, de la industrialización, donde es donde la gente salió del campo, salió de estar conectado, donde uno se construía su propia casa y trabajaba para sí mismo, para vivir su vida con los suyos, a expandir ese concepto de trabajo, tal y como lo comprendemos hoy en día. Es producto de esa revolución industrial. Y entramos en una revolución tecnológica donde eso ya no va a tener sentido y donde algo que ha ocupado un papel muy importante en nuestra sociedad y cultura, como es el trabajo, va a ser irrelevante en la mayoría de niveles. Entonces, la clave aquí va a ser de qué manera esa función que cumplía el trabajo, que era dar propósito a tu vida, se va a llenar. Esa es la clave. Total. Porque en el fondo es lo que decías ahora, es que el trabajo no tiene nada que ver con el propósito ni el profundo. O sea, la gente ha creído eso, porque de alguna manera, yo que sé, había que hacer algo, ¿no? Pero propósito es otro término. Es que yo lo compararía a querer y amar. La gente hoy en día cree que querer es amar, ¿vale? Y si tú le preguntas a alguien qué es amar, te va a decir, bueno, pues querer a mi hijo, querer a mi pareja, querer a mi familia, etcétera. Pero tú sabes que querer y amar no tienen nada que ver.
porque querer genera apego y genera un tipo de vínculo parasitario en muchas ocasiones, y amar es todo lo contrario. O sea, el otro día, por ejemplo, había una imagen que era querer y amar, ¿no? Algo así. Querer y amar a una flor. El que la quiere se la lleva, la arranca y se la lleva. El que la ama la deja en el sitio. Pues ese es un poco el reflejo. Cuando hablamos de trabajo y propósito es un poco lo mismo. Es como trabajo es poner mi energía, invertirla en un sitio que muchas veces no es ni para mí, y propósito es todo lo contrario. Es conseguir utilizar mi energía para mí mismo y para desarrollar mis funciones espirituales. Entonces ahí va. Como decías ahora, el que sepa, el que tenga la sabiduría mínima necesaria para poder entender estos matices, claro, ese va a gozar o va a acercarse a gozar. El que no, chaval, ahí queda eso, ¿sabes? El que no, ahí queda eso. Y eso como experiencia vital es la hostia. La verdad que sí, como experiencia de videojuego, eso va a ser la hostia. Pero bueno, lo iremos viendo, lo iremos comentando. Está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Estoy seguro, ¿eh? Pero ya, ¿eh? No es que está a la vuelta de la esquina, es que está pasando. Lo que pasa es que es un Está proceso. pasando. Está pasando, bro. Y por eso también cobra tanto sentido cuando ves agendas 2030 y todo el acelerón y tal que están pegando. Antes de que saliese la inteligencia artificial, hay que entender que esta gente, ¿no?, que dirige estas agendas tiene este conocimiento, es consciente de esto desde hace mucho más tiempo. Lo que nos dan a nosotros es algo que está súper sesgado, súper limitado. Entonces, ¿cuánto tiempo llevarán ellos tomando decisiones desde esa inteligencia artificial, viendo el potencial, planificando esa nueva sociedad? Y entonces ellos al final, o sea, puedes entender que digan, no, es que nosotros tenemos que crear una agenda porque si no esto se nos va de las manos. O sea, se va a destruir todo lo que existe ahora, o lo construimos nosotros con una intención, te podrá gustar más o menos, o lo dejamos al azar. ¿Cómo lo voy a dejar al azar? Ponte en su lugar, ¿no? Es absurdo. Entonces, ahí es donde tienes las agendas. Pero que es muy gordo lo que viene. Entonces, bueno, por ahí puedes entender un poco también por qué todas esas medidas y cómo parece que todo avanza tan rápido y esas agendas y porque lo que se viene es muy gordo. Totalmente, tío. Me encanta haber llegado a este final, ¿eh? Es muy bueno este final porque casi sin querer hemos llegado a esto, a darle sentido a esto. Tú y yo que estamos, entre comillas, en contra de estas agendas, ¿vale? Pero sabemos verle el sentido, o sea, tiene un sentido como tal. El inconsciente colectivo ha creado a unos magnates o a unos, yo que sé, todopoderosos para que dirija esta transición, porque es que si no la dirigieran, sería el humano por individuo no está preparado, ¿sabes? Entonces tiene que haber unos entes que de alguna manera protejan sus intereses y desde ahí intenten hacer una agenda, porque es que si no, yo lo veo también, ¿eh? Si no sería esto, bueno, no sé, creo que podría llegarse a la extinción, ¿eh? Podría llegarse a la Es que al extinción. final es algo hasta humano, ¿no? Una persona que tenga el conocimiento de lo que viene y tenga la posición de poder y que Sí, además esté viviendo, ejerciendo, ¿no?, ese poder en muchos ámbitos, ¿en qué tesitura psicológica no tomaría partido claro, claro. y intentaría, en base a sus intereses, ya esos intereses, el tema si están más dirigidos de una forma más egoísta o más altruista, ya eso es otro tema, pero da igual, independientemente de su nivel de conciencia, no tomaría partido e intentaría proyectar una intención y decir, vamos por aquí, porque no puedes dejarlo al azar, o sea, nadie en su vida deja cuestiones importantes si tiene conciencia de ello al azar. Otra cosa es que puedas llevar a buen puerto tus planes o no. Eso es otro tema, pero eso es algo humano que todos aplicamos en nuestra vida y una persona que simplemente está en una posición de más poder y de más influencia, pues lo aplica igual que tú en tu pequeño entorno. Totalmente. Me viene un ejemplo muy rápido de esto porque mola mucho y muy, muy rápido, ¿eh? Esto es como quien ve venir un tsunami que lo va a destrozar todo y entonces la persona poderosa es la que tiene el hotel a primera línea de playa. Y entonces, claro, esa persona no está pensando en salvar a la humanidad o salvar al pueblo, está pensando en salvar su hotel. Y entonces está diciendo, bueno, como viene el tsunami, voy a proteger mi hotel y a mis trabajadores y a mis clientes para yo, cuando pase el tsunami, tener mi hotel intacto. Y entonces Claro. esto es lo que estamos viviendo. Gente muy, muy egoísta protegiendo sus hoteles, pero eso va a hacer que muchos seres humanos puedan encontrar una senda, un camino. De otra forma, sería un caos total, cada uno tiraría por un camino distinto y terminaría, pues, el pueblo arrasado por el tsunami. Me parece que es un ejemplo bastante ilustrativo de esto y mola mucho haber llegado, porque normalmente la gente se queda en la superficie y en, son malos, hacen una agenda y no, es que es neutral. Todo pasa por algo y la gracia es entenderlo. Y nada, con esto supongo que nos vamos y ha sido un placer, la Cerramos verdad, ¿eh? aquí. No sabemos nunca de lo que vamos a hablar, pero salen un montón de temas, ¿eh? Siempre.
Bueno, pues ha sido un placer y nada, nos volveremos a ver dentro de un mesecito o así con el cuarto capítulo de la vida juego. Espero que hayáis disfrutado y nada, un abrazo a todos. Besos. Chao. Chao, chao.